aunque hoy no va a ser tan... es muy interesante la construcción en tapia, esta de tierra apisonada, que se usó mucho más en el litoral, eh, y hubiera sido muy interesante o que se empiece a usar ahora en la zona andina, porque ya les digo, tiene esa ventaja respecto a eso. Es una masa más sólida, no son piezas ligadas con barro que no tiene la misma adherencia que un mortero de cal o mortero una mezcla de cal. Mortero, no sé por qué le decimos mortero a la mezcla, los arquitectos. Debe ser porque se molía la cal, no sé, pero... Bueno. La eficiencia también climática es notable y lo que hay que tener cuidado en los climas húmedos o lluviosos es el tema de proteger esa masa de tierra apisonada del ataque de la, de la lluvia. Pero incluso cuando se empiezan a poner de moda las casas con patio, porque en principio en Santa Fe, por ejemplo, las casas eran más bien tiras con galerías, parecido a lo que uno se puede ver en algunos pueblos de Corrientes, todavía se pueden ver esas casas, eh, que son también muy interesantes y muy adecuadas porque no solo dan sombra, sino que también cuando llueve protegen a los muros. Eh, Se empiezan a hacer las casas con patios, se van cerrando esas tiras de habitaciones para ir formando los patios, y hacia la calle preferían que no hubiera galerías, aunque podrían haber estado, como siguen estando en tantos pueblos de Corrientes. Eh, Después también, cuando les pase las cosas de patrimonio artesanal, lo van a ver. Y en función de eso, seguían construyendo también muchas de esas casas, se seguían construyendo en barro, eh, exige un mantenimiento más importante. Por ahí el último revoque se le pone una porción de cal a la mezcla de barro, la hace un poquito más rígida, permite que la pared respire, pero el ataque de la lluvia no es tan complejo como si fuera directamente un revoque de barro. Eh, Apenas encalado, una muy pequeña superficie. Pero, o sea, resiste, ¿no? Esto, por ahí en el clima del sur de la península arábiga o al sur del desierto de Sahara, como Timbuktu. Es muy interesante la arquitectura de esa zona. Hay mezquitas enormes hechas en barro. Eh, Favorecidos, por supuesto, es mejor en un clima así seco. Pero bueno, pasa. ¿Algún otro comentario sobre los trabajos? Estuve viendo un poquito ahí el listado de los temas. ¿Pudieron avanzar? ¿Encontraron alguna dificultad en cuanto a material de apoyo, bibliografía de apoyo y demás? Yo ando ahí, de lo que subí ni siquiera la mitad. No sé si usted pudo ver algo. Bueno, estoy por esa línea, me falta ahora fundamentar ¿Está en todo lo el, que está en subí. el, en el foro o lo metiste en la carpeta otra? Sí, ¿En esa otra en carpeta? la carpeta que dice preliminar, me parece. Ah, Preliminar bueno, creo no, que no, no dice. lo pude ver, pues, porque estoy recién empezando a ver el tema de foro, qué sé yo, y, y no nos pudimos juntar después con Paula para verlo en detalle. Pero bueno, ahora voy a tratar de... Profe, Sí, los avances los vamos subiendo a medida que y tenemos. digamos, si tienen un esquemita más o menos general, sí, mándenlo, lo vemos, les hacemos algún comentario, si vale la pena hacer alguna reorientación o por el tema conviene más apuntar a tal o cual cosa, pero nada, el trabajo es de ustedes, pero digo, por ahí lo podemos ir comentando. Eh,
cuándo tiene que estar terminado, digamos? Una fecha más o menos límite como Y digamos, sería para tener importante para poder devolverlo antes del cierre del cuatrimestre, y si hay que hacer algún arreglo, una cosa así, em, para fines de mayo tener más o menos cerrada la cuestión. No me acuerdo ahora, bien. sí. eh, ¿Está alguien de la casa de Molina Campos? Acá, Ah, eras vos, eras vos. sí. Encontré, por una circunstancia X, el pedido de declaratoria que está avanzando de la... No me... Tengo que verlo, porque como ahora todos los expedientes son electrónicos, si uno no está en el tema, por ahí no le presta atención y no sabes por dónde anda. Me lo pasaron hoy, y después cualquier cosa se los comparto. ¿Mm? Buenísimo, gracias, La buenísimo. información, no sé si fue la fundación, la verdad es que no supe que estaba el tema de la casa y de la colección de Molina Campos, y que, porque había estado con este tema una compañera mía que es licenciada en museología y que querían ver cómo estaba. Así que bueno, por ahí les sirve también eso. Bueno, hablamos del Sí, barro mucho. profe, hola, buenas tardes. Sí. Yo les había dicho a las chicas, yo trabajo en cultura del municipio de acá de Moreno, Mm. y si bien es la fundación, el mismo que es director de museos y patrimonios también es parte de la fundación. Ajá, Entonces yo le había dicho, había hablado con él para que tengan la posibilidad las compañeras de poder visitar los bárbaro. estribos y poder hacerle alguna entrevista a él y también al que fue nieto adoptivo de Elvirita, que estaba al tanto de la situación del espacio. Ah, fantástico. O sea, ya tenés la mitad del trabajo. Profe, esta compañera es actriz, fue actriz de la obra que vimos de Elvirita, que le comentamos. Ajá, ajá. Ella es ¿Natalia? Sí, sí, Natalia. yo. Bien, Esa bien. parte la escondía. No quería firmar autógrafos tanto, bueno. Así que, Eduardo, usted la sí. clase pasada preguntó algo de las menciones. Fue cuando se cortó la luz en el barrio y bueno, estuvimos hasta las 12 de la noche sin luz, mucha gente. El tema de las menciones. No sé si hay que pasárselo por chat, dónde estamos, cómo es bien eso. O sea, yo estoy en mención culturas tradicionales, Sí, porque estaba porque te en mención inscribiste danza en folclórica y patrimonio tango, artesanal. claro, claro, exacto, exacto. Sí, tengo el listado. Yo la única que creo que había empezado, pero no la estoy viendo los últimos días, no sé si va a seguir o no, Laura Duré, no sé si alguno la conoce, que aparentemente no estaba entre, yo la pude matricular todo, pero aparentemente no le estaba apareciendo a Paula cuando estaba controlando un poco las cosas. Pero me parece que dejó. Raquel, ¿puede ser Raquel? Raquel Duré. Espera, porque el año pasado tuve una Laura Duré, por ahí me Ah, confundo, porque sí. tenemos una compañera en otras materias que se llama Raquel Duré. Con ella sí tenemos contacto. Bueno, eh, pues creo que está todavía en el chat, después me fijo, así no, que había algún problema que no aparecía, porque ya te digo, creo que había dos Duré eh, inscriptas, por eso pensé en Laura, es lo que me acordé. Bueno, ¿algún otro, por lo menos contar algún avance, algún escollo que se hayan encontrado con el tema que eligieron? Silencio en la noche. No, yo, profe, estoy con el tema Sí, del bombo legüero. Nada, bueno, obviamente los materiales que vamos teniendo en la página tienen más que ver con todo lo de arquitectura. Así que no sé si hay algún material
que vos consideres, quizás algún libro, algo que consideres que me puede llegar a ayudar. Y lo tendría que pensar un poquito, porque no recuerdo haber trabajado el tema. Sí, ah, no me acuerdo, supongo que es en Canal Encuentro. Habían entrevistado, y si mal no recuerdo era el mismo Peteco, a uno de los constructores de los bombos, porque no me acuerdo el árbol que tenían que elegir, cómo era todo el proceso. Sí, es Seibo. Seibo, sí. Mm. Ah, y, y contaban que era legüero porque el sonido se escuchaba a una legua. Claro, sí, sí, tal cual. Siempre me pareció una exageración, pero bueno, ¿será que los santiagueños son medio exagerados? No sé. No, Ahí va a profesor, estar Candela diciéndolo. no, Sabía no, que iba a sonar Sabía que Candela. iba a saltar. no, es verdad. Y aparte, la prueba está en que por ahí en el campo había muy lejano un caserío del otro y había distintos retumbos, por ejemplo, si había carneada, si hay alguien enfermo o si es una Ajá. procesión, los toques son distintos, entonces sí escuchaban. Y aparte Ah, no había la turbiedad del sonido claro, no, y aparte ni otra nada, o cosa. sea, se escucha, de verdad que se Sí, sí, escucha. sí. Estamos hablando de un territorio llano, ahora fuera de todo chiste, llano, eh, En su Sí, mayoría. en la urbanidad y seguramente que no no se había, puede, pues claro, es no había imposible. ruido ambiente como Ujú. imagínate Claro, si querés tocar acá, por ahí te golpea con la escoba el cielo raso un vecino, pero no más no, que eso. es tremendo. El sonido de un bombo es tremendo. Y Más lo de que los hay dos que ver, luthiers grandes, ujú, hay dos luthiers que son súper famosos. Uno incluido, Natu, tiene una reserva que natural donde se siguen sembrando ceibos y algarrobos blancos, porque de una cosa es el cuerpo del bombo y del otro árbol los aros, pero después te cuento si querés. está bueno, Dale, porque, Cande. a Sí. ver, vuelvo a esto. Habría que ubicar el programa, pero muy, muy ilustrativo. Este que estaba Peteco, sí, tiene que ser en encuentro. Seguramente ese fue a lo de Lo Froilán busco. González o a Mario Paz. Esos dos son los luthiers Alguno más de los dos, y Paz me parece que era. reconocidos, sí. Y bueno, Mario Paz es el que tiene la reserva donde se plantan ceibos todos los años. Y, y Froilán es el que tiene, aparte de construir, un patio de folclore que es el más famoso de todo Santiago. Está en la capital, Sí, los dos. De la banda. La hago la banda. reserva, no es en la banda. Es de la parte de ¿No está en la Santiago, de la banda? otra banda del río, digo. No, Ah, no. porque yo Es estuve ahí, en, pero pensé que era la eh, banda. Lo bueno no, de es del otro lado. Froilán es que te lo En hace la en el banda está momento. Froilán. ¿Eh? En la banda está Claro, Froilán. a mí, El patio No, Froilán. A mí me Froilán no, pareció que estabas en la Froilán banda, pero bueno. no está en la banda Froilán, está del otro lado, muy cerca del río. No. Yo hace mucho que no voy Donde a está el Santiago del patio, donde está el Estero, patio de Froilán. Claro. hace mucho que no voy, pero debe ser interesante cómo está ahora. A ver, no se habrá mudado, ¿no? Es muy interesante la cultura de esas ciudades, la verdad que es muy interesante. Me acuerdo en los 80, que fue la primera vez que estuve, en el mercado Modelo, ahí en el pleno centro de Santiago, muchas de las vendedoras hablaban entre ellas en quichua. Era muy, muy interesante. Y una de las cosas que me parece que tenés que explorar, Natalia, y que hay que ver dónde hay bibliografía, eso voy a tratar de buscar.
Yo creo que el tema del bombo en Santiago del Estero tiene que ver también con la negritud, con la africanidad, que era muy importante en su momento. Después como que se perdió, se invisibilizó. Eh, pero el tema de la Es así, profe. percusión, y lo que me dice Candela, lo que dice Candela ahora, esto del sistema de comunicación a distancia, es también muy común entre los pueblos africanos. Así que me parece que es un costado a explorar súper interesante ese. Voy a ver si Bien. Sí, consigo profe. algo. Ahí yo anduve investigando porque nosotros tenemos rasgos en la familia y yo anduve investigando y encontré el censo del virrey Bertis, Ujú, 1007 y algo, y en la ciudad de Santiago el 54% eran negros y en mi zona, que yo soy del sur, de Salavina, más abajo, ujú. que dicen que ahí nació la chacarera, em, el 90% había de negros en esa época. Sí, porque hay una cosa que es muy interesante, y esto me lo contó Rodolfo Leñame, no sé si lo conoces, fue director de cultura de la municipalidad, creo que se jubiló, y durante un periodo del primer gobierno de Zamora estuvo como subsecretario de Cultura de la provincia. Tipo muy, muy interesante. La madre es Sí, sí, la primera mujer arquitecta de Santiago. Nelly, no me acuerdo del apellido. Eh, eh, pero a Así él que, sí, sí, lo conozco de vista. bueno, la cuestión es que me contaba, eh, ay, se me fue lo que les iba a comentar, el coagulito. De No, Leñami no, sí, estabas pero hablando. algo que me había Ah, comentado. Ah, eh, porque en un momento estaba buscando materiales sobre, por otro tema, los quichuas que se instalaron en la provincia. ¿Por qué es tan característico y se conservó durante tanto tiempo ese idioma que tan alejado del centro de difusión del Cusco, de la zona del Perú? Y resulta que me dice, fíjate en la página del gobierno de la ciudad, hay una historia de Santiago muy interesante que por ahí pueden encontrar algunos materiales adicionales y bien fundados, porque son el tema de la antropología, el museo arqueológico, aunque pobres no tenían mucho presupuesto las veces que estuve, ahora están en lo que era el Cabildo, el gran centro cultural del Bicentenario. Tiene sede definitiva, pues funcionaba mitad en el Teatro 25 de Mayo, donde también funcionaba la legislatura. Esto estoy hablando de fines de los 80 y en los 90. Eh, Sufrió urbanísticamente un cambio notable en los últimos años. Entonces, había mucho muchísimo. material, El sí, cambio es muchísimo, sí. había muchísimo material histórico y antropológico, porque realmente la población, y lo que les quería comentar, el tema de la población africana esclavizada, que también hubo en Córdoba por el tema de las estancias jesuíticas, en Buenos Aires eran más que nada trabajo doméstico y artesanos que trabajaban al servicio de sus patrones, sus amos, mejor dicho, eh, o en el cuidado de los niños y demás, porque no había plantación. En cambio, Santiago del Estero durante muchos siglos fue la principal zona azucarera de la Argentina. Y cuando Sarmiento tiene una disputa con los Taboada, que fue una familia que dio varios gobernadores, estaba la casa en ruinas
que nunca nadie se decidía a consolidar esa ruina en una casa que debe haber sido importantísima. Tiene una disputa política muy seria con esta gente, no lo soportaba, bla, 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 por el caudillismo, por esto, por lo demás allá, y consigue que el ferrocarril pase bastante lejos de la ciudad, por eso la línea del ferrocarril que va a Tucumán no pasa por Santiago, la antigua estación era un desvío, por eso la banda crece tanto, y perjudicó en mucha medida las plantaciones y favoreció a Tucumán, donde se empezó a desarrollar mucho más, también tenía plantaciones de azúcar en la zona de Tucumán, y después es la de Jujuy, Salta, ya es más sobre muy fines del 19 y principios del 20, en el Ingeniero Ledesma, principios del siglo XX. Y usaban mano de obra semi-esclavizada y traída por el ejército argentino al servicio de los señores, ¿cómo era que se llamaba? Arrieta, Wallman y Arrieta, los primeros dueños del ingeniero Ledesma. Nelly Arrieta se termina casando con Carlos Pedro Blaquieri, que bueno, ahí están, la familia más siniestra, una de las familias más siniestras de la Argentina. Y el otro gran ingenio de esa zona, ya es en Salta, es San Martín del Tabacal. Pero bueno, la cuestión es que las plantaciones se trabajaban con mano de obra esclavizada africana. Mira, el patio de Froilán, donde la tradición no pasa de moda. Bueno, gracias por el dato. Entonces decíamos, hay que ver esas cuestiones de la formación o los porqués de que se van armando determinadas tradiciones y se proyectan. Es muy interesante porque digo, ese cruce cultural entre los africanos, los quichuas, que parece ser que los primeros se refugiaban en el monte buscando escapar del avance de los españoles. Y después fueron reducidos grupos y los llevaron también a Santiago del Estero. Y otro de los problemas que ha tenido la provincia, que fue el peor, la desertificación producto de la tala indiscriminada del tabaco, del quebracho. Eso contribuyó a desertificar notablemente la provincia, y lo que ha generado grandes problemas económicos, políticos y sociales. Pero bueno, ver esos dos temas, que son la influencia africana en el bombo, me parece que es una cosa a investigar. Y no sé si sigue estando, porque hace tiempo que no lo veo, Andrés Chazarreta en el departamento de folclore. Alguien de Sí, los que... cada tanto va. Cada ¿Eh? tanto va, sí. Ah, Cada tanto va. sí, yo hace mucho que no me lo cruzo. Un tipo muy interesante, aparte tiene toda la información de su abuelo y Ahí demás. avisó Paula que está en un homenaje a Ah, Navarro. sí, Ahí, me había dicho a Navarro. Sí, 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 sí. Pero me dijo que iba a tratar de conectarse al principio y que después se me había pasado por completo. Sí, 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 sí. Bueno, ¿algún otro? ¿Alguna otra? Ay, me cruzó. El teléfono que publiqué supuestamente es del patio de Froilán, ¿Dónde lo publicaste el acá? 0385. Sí, Sí, es En el chat, la sí, en el chat. característica. es la característica de allá. Y ahí me confirma mi tía que en este momento está en Santiago y que es maestra y demás, que sí, es del lado de Santiago, el patio del Indio. El patio de Del Indio Froilán. Froilán está de la parte de Santiago, cerca del río, y del otro lado sería la banda.
¿Cerca del pero río, cerca del Parque Aguirre o para otro lado? no es, Claro. es al final del parque, o sea, queda cerca, o sea, todo eso da al dulce, digamos. Ujú. Y el patio de Froilán está para el otro lado que el Parque Aguirre. Bueno, Sí, bueno, toda esa zona cambió muchísimo porque la vicegobernadora que estuvo hace unos años, no recuerdo exactamente cuánto, dijo, ni un rancho más en Santiago. Y empezó a hacer casitas y chalecitos, y ahí fue cuando se hizo el gran abrazo de los artistas al patio de Froilán para que se mantenga ese lugar cultural tan emblemático, que no le saquen el monte poquito que está quedando, y bueno, quedó como encerrado ahora en el medio de una ciudad que no se parece en nada a lo que era antes. mm, Sí, y bueno, separaron las topadoras, todo. ajá, ajá. Se ¿Ven? pusieron todos los Perdón, artistas delante de... fíjense como un caso tan importante y tan idiosincrático y tan querido por la población fue asumido por esa población y frenó la voluntad modernizadora de un gobierno, no sé quién, qué será, la mujer de... No, pues ella era gobernadora. ¿Cómo se llamaba la viuda de... La De Nina? esto hace como 10 años más o menos. No sería la No, ya Nina, estaba, no me ya, acuerdo. la Nina, no, esta ya Los fue Juárez. época de Zamora. No, no, pero fue época de Ah, Zamora, esto del abrazo O al sea, antes indio. estaban los Juárez. Sí, Juárez. por eso no fue, por No me esos, salía. esas personas fueron nosotros, profe, salimos de Santiago por un exilio político de mi viejo, que no aceptó ser ministro de Juárez. Así que picana de por medio y de Oh, todo eso y salimos de una semana para la otra de Santiago y nos fuimos a Tierra del Fuego. ah, Así ah. que fue duro. No se te ha ido el acento, ¿eh? Y bueno, nuestra patria santiagueña. Ah, mira, ahora que me parece, eh, la madre de Rodolfo Leñame, no sé si no era Massa, pero no sé si con dos Z como vos o con una. O sea, no sé si era de origen español o italiano. Yo igual no tengo origen español, eran más a todos con una sola Z, pero se pelearon en la familia y unos se fueron al registro y se Y se anotaron con dos cambiaron Z, el así que apellido. caí en la volteada. Tengo dos Zetas y no soy italiana, ni en Ah, ninguna manera. total, no, por ahí a veces uno hereda el apellido, pero la mayoría de la familia es de otro origen. Pero bueno, Claro. ¿alguien más? No. Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar del tema de cómo, porque también en el programa está medio raro porque habla de la gestión de políticas culturales en general y se supone que nosotros estamos hablando más de la gestión de los bienes del patrimonio cultural. Eh, Estuve, que lo tengo que estudiar con más detalles, encontrando, por ejemplo, hablábamos en algún momento de esto del constitucionalismo social, y cómo se incorporó, entre otras cosas, la idea de la protección del patrimonio, tanto en las distintas constituciones provinciales que se fueron reformando eh, desde el 84 en algunos casos, o un poco más tardíamente en otros, y la Constitución Nacional recoge en el artículo 40 y 41 la protección del patrimonio cultural y natural. Pero ayer, viendo el tema de puntos de cultura, pero el de Brasil, el original, que no lo pude profundizar en toda su extensión, pero que vale la pena. Si entiende portugués, portugués es algo bastante fácil de entender. En general las páginas ahora el traductor de Google te las traduce prácticamente bien.
La Constitución brasileña tiene una consideración mucho más rica. La Constitución actual tiene la base en el año 88, si mal no recuerdo, y tienen un mecanismo que es muy interesante, que también es más ágil, requiere una serie de pasos, cumplir con ciertos pasos, pero tiene un sistema de enmiendas que hace que se puedan ir incorporando consideraciones o puntos que por ahí en el principio no estaban, o incluso aclarando. Y genera todo un tema porque también hablan del patrimonio cultural y natural, pero tiene una visión bastante interesante de el patrimonio como valoración, donde hay bienes tangibles e intangibles. Puntos de Cultura está trabajando mucho ese tema también. Tiene una organización medianamente autónoma del Ministerio de Cultura, pero sigue obviamente relacionado porque los fondos son federales. Como acá se imitó, ahora este gobierno está haciendo un desastre por algunos problemas que ha habido. Acá es más que nada para organizaciones sociales y demás. En Brasil llegó una extensión notable, trabajaban desde pueblos amazónicos que estaban podridos de que les vinieran los gringos a contar sobre ellos, lo filmaran o que ellos. Dice, nosotros queremos contar, si quieren saber de nosotros, nosotros le podemos contar desde nuestro lado que somos. Y entonces pidieron a Puntos de Cultura equipamiento y entrenamiento para poder filmar, editar y transmitir y guardar eh, sus contenidos. Hacer como la memoria y el registro y la memoria de su vida y de su cultura, de su vida comunitaria, una pequeña población, y trabajar sobre eso. Entonces, es muy interesante porque, claro, no tenían ni acceso a la luz eléctrica. Entonces, con paneles solares, empezaron a tener luz eléctrica, pudieron empezar a aprender a filmar, o sea, usar cámaras y demás. Les dieron computadoras para poder editar ese material y para poder guardarlo. No sé cómo siguió, de esto es en la primera etapa cuando era Gilberto Gil el ministro de Cultura en el primer gobierno de Lula, alrededor del año 2000. Sí, 2001 creo que empezó el primer gobierno de Lula. Bueno, y hasta el 2005 por lo menos seguía siendo ministro de Cultura Gilberto Gil. Yo lo vi en el edificio de Cultura, acá donde ahora estoy trabajando yo, en Avenida Alvear y Rodríguez Peña, para un encuentro del Mercosur. Vino un ídolo y estaba todo el mundo ahí pidiéndole autógrafo y tratando de... No había muchas cámaras, pero bueno. Pero vuelvo. El sistema que lo adopta después acá en Argentina, COSIA, es mucho más limitado y tuvo algunos manejos un poco más políticos. Pero bueno, en el caso, uno ahora entra en la página de Puntos de Cultura y ve que abarca todo el país, todo de norte a sur y de este a oeste, un país inmenso. Realmente Brasil es un continente, debe ser, creo que es 3 veces la superficie total la superficie continental de Argentina. Bueno, Argentina tiene 2 millones en el continente, no sé, sin contar la Antártida. Bueno, con una población de prácticamente 200 millones de habitantes ya, son distribuida básicamente, obviamente, en la franja costera, con una fuerte influencia portuguesa, pero también africana, también de los grupos originarios, pero no tan fuerte.
no había civilizaciones estables, eran nómades o seminómades, como los guaraníes, los tupí, allá, que son parientes un poquito más al norte. Uno ve la nomenclatura de los lugares, la toponimia, no me salía el nombre. En Brasil es casi toda guaraní del estado de Río hacia el sur. Es muy impresionante eso, la presencia de nombres guaraníes o tupí guaraní, que es la gran familia en que se divide entre los tupís y después los guaraníes, que a su vez también tienen ramas. Y trabajan con todos los puntos de, de cultura de organizaciones sociales, pueblos originarios, agrupamientos culturales, eh, terreiros de candomblé, según la diversidad, la inmensa diversidad cultural que tienen ellos. El trabajo es muy sencillo, porque dice, nosotros no financiamos un proyecto que nos guste a nosotros. Buscan financiar proyectos emanados, sí hay una evaluación, obviamente, para ver si es necesaria ese financiamiento, el monto que se pide, son una serie de requisitos formales necesarios, y después hay una rendición de todo el dinero que se aporta. Que es muy interesante, y un registro, entonces uno puede ir viendo cómo se trabajó en tal cual otro lugar, que además eso favorece los intercambios y el conocimiento de la actividad cultural que está haciendo una pequeña organización en Mato Grosso do Sul, por parte de alguien que está en Pernambuco, digo, y es muy impresionante eso. En cuanto a los temas de patrimonio, ya no tanto en puntos de cultura, sino que el Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Nacional también tiene una visión muy similar a la que a nosotros nos está pareciendo la más importante, a esto del patrimonio como valoración y no como bienes. Los bienes son el soporte de esa valoración, pero la valoración es la mirada nuestra sobre esos bienes. Esto que hablábamos hace un rato de los ranchos, de las casas de adobe, que podían ser valorados bien o valorados mal, pueden ser conservados en sí mismos como bienes, porque yo los valoro. Si no los valoro, o si me parece que son abominables, los voy a destruir. Esto no quiero un rancho en Santiago. ¿Por qué? Si la gente quiere vivir en un rancho, digo, un rancho sin decirlo de manera despectiva, es una vivienda pequeña, hecha con materiales naturales, tradicionales, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Eso sí, tratemos de que sea en las mejores condiciones y con los servicios necesarios. Trabaja mucho los aspectos inmateriales de los bienes materiales y como soporte. Me contaba un compañero que estuvo trabajando con el tema del Mercosur Cultural. Él trabaja el tema en la Comisión de Monumentos de los teatros, básicamente. Todo el tema de teatros. Él es escenógrafo, no es arquitecto. Entonces se le fue encomendando hacerse cargo de la parte de los distintos teatros del país. Y hay un programa en la comisión, que ahora está todo muy, muy frenado, que se proponía, tomando experiencias de España y de otros lugares, por ejemplo, que todos los teatros provinciales importantes, los teatros oficiales en principio, pudieran tener ciertas características, modificar en algunos casos las características de los escenarios para que pudieran circular, por ejemplo, obras del Teatro Nacional Cervantes, y cumpliera realmente, si está todo el país sosteniendo un teatro como el Cervantes, que es muy interesante, es una cosita arquitectónica y demás, ¿por qué no por ahí
promover la realización de esas obras en otros teatros, para lo cual hay que hacer muchas adaptaciones escenográficas, la boca del escenario, la profundidad del escenario, etc. Y estuvieron haciendo relevamientos y viendo el estado de situación de los distintos teatros importantes y declarados de todo el Mercosur. En Uruguay, obviamente, de Paraguay, Argentina, Brasil, y participaban los países que están siendo adherentes al Mercosur. Una circunstancia medio complicada fue el año pasado, creo que no, en Brasil había salido recién Bolsonaro, acá estamos ya previendo que podía pasar lo que pasó y demás. Pero me decía este compañero Marcelo, dice, es muy impresionante porque se la pasan él con una mentalidad más argentina, más del bien notable, el Teatro Colón, el Teatro Primero de Mayo de Santa Fe, el Vera de Corrientes, eh, el 25 de Mayo de Santiago del Estero, el Teatro Mitre Jujuy, esos teatros a la italiana, que tienen que ver también con nuestras circunstancias particulares. De haber tenido una inmensa inmigración italiana, constructores italianos y amantes de la ópera italianos en principio que también transmitieron y fusionaron sus orígenes con los nuestros. Entonces me decía, ellos que tienen el Teatro Amazonas en Manaos, no sé si saben, es el teatro de ópera en el lugar más exótico, porque es en el medio del Amazonas, Manaus, la capital de, no, la gaseosa de segunda marca. En el teatro, la ciudad de Manaos, cuando el ciclo del caucho, esa oligarquía del caucho, armó un teatro que es una joyita de teatro a la italiana en el medio de esa ciudad que en ese momento tenía su auge en puerto a no sé cuántos kilómetros de la costa, sobre el Amazonas, un clima... Santi, Sí. me canso. Está llorando. Andá. Ah, ojo que tenés el micrófono abierto, Candela. Um, Perdón, profe, está el gato llorando y le estaba pidiendo a mi hija que me cansó. Y no sabía que tenía el micrófono abierto. Disculpen todos. no, no, nada. Bueno, o el Teatro Municipal de Río o el de Sao Paulo, que son teatros muy importantes, no tan importantes como el Colón, pero teatros muy interesantes. En Manaus, no, en Manaus ya lo dijimos, no sé si en Belém de Pará, en una ciudad también hay, en la boca del Amazonas, por ahí en el nordeste brasilero, también hay teatros muy interesantes, pero ellos también incorporaron teatros modernos, como si nosotros también declaramos el Teatro San Martín, por ejemplo, o algún otro, como, como si declaráramos el Argentino de La Plata, o alguno así más. Ellos tienen muchos teatros, pero no tanto por la arquitectura, sino por los valores y por los espectáculos que se dan ahí. Y eso es lo que más están valorando en este momento. No tanto atarse a la arquitectura, a las piedras, a los ladrillos, al bien material por su valor arquitectónico, sino a la actividad que proponen y promueven. Por ejemplo, está el Teatro Castro Alves, que es un teatro de los años 60, 50, no me acuerdo exactamente, en Salvador de Bahía, cuyo elemento principal de valoración es la cantidad de músicos del tropicalismo o de bossa nova y de la música popular que promovieron las autoridades de teatro incluso durante la dictadura. Los principales y los más violentos, más comprometidos, perdón,
los rajaban violentamente de Brasil. Chico Buarque, Gilberto Gil y Caetano Veloso se tuvieron que ir al exilio, pero la actividad de ese teatro está muy ligada a ese tipo de música y tiene una gran valoración por eso más que por el hecho arquitectónico. Hay otros incluso teatros que son pequeños galpones donde se hace música popular de origen africano, eh, de origen mestizo o de los pueblos originarios, y como tiene ese valor, ese componente inmaterial, es el que están resaltando permanentemente y tratando de mantenerlo vivo. Los bienes del patrimonio cultural, los bienes inmateriales, son muy difíciles porque son más cambiantes, tienen un soporte menos estático. Entonces, esto es permanente, la posibilidad de cambio y en algunos casos la pérdida o una desnaturalización, si lo queremos pensar en términos de cierto purismo. Y acá pasó al contrario. Es muy difícil, por ejemplo, y tiene mucha discusión y mucha animosidad desde las esferas oficiales, por ejemplo, ciertas expresiones populares como las del carnaval. Y creo que les había comentado a ustedes la vez pasada, cuando se hace una ley en la época más progresista de los gobiernos de la ciudad, en la época de Ibarra, si mal no recuerdo, o quizás fue en la época de la Rúa u Olivera, que comparado con los intendentes anteriores fueron gobiernos bastante interesantes, se discutía la ley de la promoción de los carnavales porteños. Y acá empezaron a haber tantos requisitos, una descripción tan supuestamente detallada de lo que era, que prácticamente lo están matando porque el carnaval no puede evolucionar. Entonces, el rol de los organismos estatales, gubernamentales, en la promoción y en el sostenimiento, no solo de un edificio de valor histórico, de valor sentimental, de valor artístico, es importante, sino que también esa tensión entre la novedad y la innovación y el mantenimiento de ciertas cuestiones tradicionales hacen que habiendo tensión, que sea difícil de gestionar sobre bienes que probablemente cambien. ¿Qué sé yo? Yo no creo que digo, yo me acuerdo siempre de mi padre y a los padres de ustedes o a los abuelos les habrán pasado. Mi viejo decía, pero taxativamente y se enojaba, Piazzolla no es tango. Y todas las innovaciones, esa Medero ya le parecía no sé qué. Ahora, si yo digo que el tango se toca así, así, asado, con esto, con lo otro y con lo demás allá, tres acordeones, tres bandoneones, dos guitarras y un violonchelo, yo no lo permito evolucionar. Y un día me voy a cansar y no lo voy a escuchar más. O lo que nos pasó a nuestra generación, que en los 60 te pasabas escuchando todos los carcamanes diciendo, esto no es tango, esto no es tango. Y tenías como el gran programa de tango, grandes valores. Digo, no podías pretender que nosotros, mocosos de 10, 12 y después adolescentes, nos gustara el tango. Entonces, fíjense cómo, esto era una cuestión privada también, pero no había ninguna gestión oficial respecto al contrario, todo el establishment cultural denostaba. ¿Por qué iba a ser un noneto
en lugar de un octeto. Porque antes había cuarteto y después hubo quintetos y después hubo de tango. Y los tangos que le gustaban a mi abuelo se tocaban con guitarra y bandoneón. Ah, pero cuando vinieron las grandes orquestas, ¿cómo van a eso? No es tango. Pasó. Entonces, las sociedades muy conservadoras y con establishment culturales muy y oficiales muy conservadores, vamos a tener problemas porque la cultura va a seguir fluyendo, pero sin apoyo oficial es una cosa, y a veces el apoyo oficial te termina ahogando porque te define lo que debe ser de una manera tan taxativa que no hay casi nada que entre en esa definición. Entonces, no pasa nada. Realmente en la gestión cultural nuestro país se quedó muy atrás, muy atrás. Eh, Todavía les contaba la vez pasada, la Comisión de Monumentos es un organismo honorario. Tenemos la gestión de ciertos bienes del patrimonio cultural nosotros, los bienes inmateriales, intangibles, lo tiene otro organismo de cultura que no sabemos bien qué hace, porque no apareció mucho, se llama de bienes y sitios culturales, o sea, como que se superpone con nosotros. Los museos fueron sacados de la órbita de la Comisión de Monumentos. Les había dicho, tenemos infinidad, una miríada de institutos históricos eh, que se fijan en el personaje histórico y no en ningún proceso, ni hay una visión integral, una visión historiográfica más o menos actual, más o menos crítica. No hay investigación en realidad, solo hay, voy a usar una palabra que la aprendí de Borges, un ditirambo, que solo son elogios y loas a su héroe preferido, sea Juan Manuel de Rosas, sea San Martín, sea Belgrano, sea Hipólito Yrigoyen o Perón. No hay posibilidad de mirada crítica, no hay posibilidades de alimentar el trabajo de valoración de edificios, lugares u otros bienes para ser declarados o incorporados al patrimonio cultural de la nación. No hay ningún tipo de trabajo conjunto, muy eventualmente, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. No, perdón, de Antropología y Pensamiento Latinoamericano se llama, que es un instituto bastante pequeño, tiene mejor financiamiento que la Comisión Nacional, pero tampoco es tremendo. Si no trabajara con el CONICET, sería muy difícil financiar campañas arqueológicas y de investigación, pero trabaja poco antropología social y antropología en los centros urbanos. Prácticamente no hace nada. Y todo lo que se llama el registro de bienes y colecciones, que les voy a pasar el texto de la ley, se lo dieron a ellos, tienen una estructura un poco más importante que la de la Comisión de Monumentos, pero hay cosas que están fuera de la órbita de estudio de ellos. Es, ¿cómo decirlo? La gestión cultural, y en cuanto al patrimonio también, está parcelizada, valga el neologismo, parcelada en distintos organismos con muy poco apoyo real. La restauración de los bienes que nos corresponden a nosotros, que son en su mayoría edificios, hay algunos bienes escultóricos y los sitios, por ejemplo, los sitios de las batallas, el Campo de la Gloria en San Lorenzo, en Santa Fe. No sabemos si queda algún resto material, porque la concepción del lugar histórico era eso, el campo de batalla como lugar a venerar porque ahí había ganado San Martín, había echado a los españoles. La única batalla que dio el general San Martín
en el actual territorio argentino. O la batalla de Salta, el Parque 20 de Febrero, o el lugar de la batalla de Tucumán, y así. Pero resulta que en esos campos de batalla, si todavía permanecen fuera de los ejidos urbanos, que en muchos casos pasa, hay posibilidad de encontrar restos materiales, por ejemplo, munición. Por ejemplo, pertrechos que perdieron los caídos, los heridos, con el fragor de la batalla, montones de elementos de esos uniformes, de las armas, o de lo que fuere, o de los caballos que intervinieron, o de ese tipo de cuestiones, pueden estar enterrados. O sea, hoy por hoy la idea de un lugar histórico nacional, un sitio histórico, es que puede haber restos ocultos a la vista, que son material de estudio y que hacen después a la posibilidad de seguir valorando o no ese lugar. Les conté un caso, creo, o si no se los cuento ahora, para ver lo disparatada que suele ser la gestión cultural acá en la Argentina. Hay entre la incursión de las tropas anglo-británicas, perdón, anglo-francesas, en la época del gobierno de Rosas, atraviesan las cadenas que habían puesto Mansilla a lo largo del Paraná, las consiguen vencer, fue una resistencia heroica, pero fue una derrota. Siguen río arriba, hay dos batallas, una que es un resultado incierto y la otra parece que fue sí una victoria de las tropas, en este caso santafesinas. Pero estaba Pascual Echagüe, el gobernador, era aliado de Rosas. En un lugar que se llamaba Punta Quebracho, o Quebracho Errado, no me acuerdo, que tenían esos nombres que eran muy populares, no era que había una nomenclatura oficial que decía que esto se llamaba así. Punta Quebracho. Llegan ahí, hay un angostamiento del río, se pueden poner baterías de los dos lados y parece que repelieron y frenaron el avance de estas tropas que eran muy modernas para la época. Ya tenían los cascos acorazados, los barcos, tenían munición de hierro toda, acá todavía había mucha de madera. Algunas eran con munición adentro, entonces explotaban y como lo que ahora serían bombas de fragmentación, una cosa así, Entonces la superioridad militar era notable. No sé si no había algún barco de vapor, o sea, eso no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que consiguen repelerlo y deciden, bueno, regresar. Y hay una segunda batalla en San Lorenzo, precisamente, donde se sigue hostigando a esa flota en retirada, y creo que hubo una tercera, de mucho menor escala, cerca de Varadero, que se llama El Tonelero. Porque hay una isla, que me parece que en la colonia había un tipo que iba a levantar los sauces que había ahí para hacer toneles. Hay dos dificultades para encontrar el lugar exacto, y una de ellas es que el río Paraná tiene algunos cambios eventuales a lo largo de las décadas. Puede haber una modificación del curso por una gran crecida, por las circunstancias. Bueno, la cuestión es que recién en el siglo XX, un grupo de historiadores y nacionalistas va y define que por la tradición, que por las cuestiones orales, que por el ancho del río en ese lugar, este debería ser el sitio de Punta Quebracho. Entonces, piden permiso a las autoridades, no sé si había un propietario de esa zona, pero bueno, siempre está el tema de la costa de los ríos, y plantan una cruz. Año 1939-40.
Pasan las décadas, privatizaciones mediantes, las grandes cerealeras empiezan a poner puertos privados en toda la costa del Paraná. Dicho sea de paso, uno de los grandes problemas del narco en Rosario tiene que ver con la infinita y la falta de controles posibles a esos puertos que están operados por los grandes exportadores, comercializadores de cereal, casi todos norteamericanos. Y otros, y los argentinos, Vicentín, por ejemplo. Pero bueno, creo que era Cargill, compra el terreno donde estaba esa cruz y dice, no, acá no fue la batalla de Quebrachor, fue allá. Porque querían poner un puerto privado justo en esa zona. Y corren la cruz y se declara lugar histórico nacional el sitio de la cruz, no el sitio donde se había determinado o tradicionalmente, porque a veces también hay algo de mítico en la valoración de un determinado lugar, ¿no? No es siempre obvio que nosotros, mentes racionales, científicas y demás, queremos tener evidencia comprobable de esto. Bueno, corrieron la cruz. Quedó declarado el lugar equivocado, por decirlo de alguna manera. Y no solo eso, el municipio del lugar quiere hacer un centro de interpretación de una batalla que aparentemente aconteció 2 kilómetros más arriba. Porque aparte estaban más o menos calculadas las leguas, había partes de la batalla que se podía determinar con cierta certeza que estaba más o menos ahí. Se podría haber hecho con posterioridad lo que se llama ahora, que es una rama de la arqueología bastante reciente, la arqueología de los campos de batalla, que por eso también es importante. Bueno, viene de la municipalidad, quieren hacer esto, poner la cruz, poner en valor la cruz, qué sé yo, y hacer un centro de interpretación. Primero hubo una ley provincial que declaraba la zona donde estaba la cruz como lugar histórico. No me acuerdo si la ley o hubo un proyecto de ley, esto ahora no lo tengo porque lo vi mucho antes de la pandemia el tema. También hubo una declaratoria nacional originalmente, o un intento de declaratoria en ese mismo lugar, y después se terminó modificando. Y resulta que al poco tiempo, 4 o 5 años después, vienen con este proyecto, y yo digo, me tocó a mí, en mi informe digo, no hay ninguna certeza, y por todos los antecedentes, incluso consultado con historiadores actuales y patrimonialistas de Santa Fe, parece que el sitio más probable es el otro. Pero bueno, esos se quedan sin poder hacer turismo. Que lo hagan. Pero nosotros no podemos avalar una cuestión que comprobadamente es errónea y que fue manipulada por una empresa y por el poder de una empresa multinacional cerealera. Pero no nos podemos meter con eso. Yo no firmo ni avalo nada. Chao. Y sucedió unos años antes, siendo Scioli gobernador de la provincia de Buenos Aires, un diputado kirchnerista de Varadero, en ese lugar de la isla de Tonelero, parece que se iba a plantar otro puerto cerealero de estos. Midera, creo que era la compañía. Viene el diputado y dice, bueno, porque nosotros queremos, empiezo a investigar. Justo me tocan a mí todos los temas que tienen que ver con las batallas en el río Paraná. Bueno, empiezo a ver, no hay mucha certeza, pero también por esas condiciones del río y demás, parece que sí, que la isla Tonelero es esta y el lugar de la batalla fue este. Entonces, si quieren hacer un puerto ahí, que lo hagan, compren el terreno en otro lugar y que se
y se quede como lugar de conmemoración. No solo eso, también hubo otro episodio importante unos pocos años después, cuando entra el ejército brasilero traído por Urquiza para derrotar a Rosas, atraviesan el río Paraná de Las Palmas, creo que era por ahí. Entonces digo, bueno, es un sitio de memoria, hay que señalar. Informo. Al poco tiempo me pongo en contacto de vuelta con este diputado, ya había pasado que el candidato iba a ser Scioli. El candidato era el proyecto, pero la persona de Scioli. Entonces ya no se podía estar en contra de lo que decía Scioli. Y quedamos sin poder declarar ese lugar. Porque obviamente mi voluntad no tiene tanto peso. Así que bueno, estamos un poco complicados, los argentinos por lo menos, en esta cuestión, en el manejo de los bienes culturales en general, de la promoción cultural de varios sectores, pero en cuanto al patrimonio cultural en particular, estamos con una visión muy fragmentada, parcelada, con una visión muy arcaica, sostenido básicamente en los bienes arquitectónicos notables y demás, y encima sometidos a ciertos vaivenes partidarios que hacen más compleja y sobre todo a la presión de las multinacionales o de los poderes fácticos, para decirlo en general, porque también hay gente de acá que hacen desastres, sin poder tener ni poder de policía, ni poder de intervención, ni una cantidad de cosas, ni la suficiente capacidad para generar un know-how y tener técnicos y profesionales que puedan trabajar más integradamente. Con otro, que esto ya es más técnico y se centra más en el tema de los bienes materiales, los edificios, las intervenciones de restauración, de consolidación, las distintas intervenciones técnicas, no hacen tanto al contenido de nuestra materia, necesarias para conservar esos bienes, no las hace directamente el área de cultura, salvo en casos muy particulares, edificios que pertenezcan a cultura, como por ejemplo la posta de Sinzacate o las estancias jesuíticas de Jesús María o de Alta Gracia, sino que la mayoría de las veces se hacen a través de la Dirección Nacional de Arquitectura, que fue perteneciendo tradicionalmente a Obras Públicas, al Ministerio de Obras Públicas, después, bueno, fue Infraestructura, fue Planificación Federal, fue de una cosa, pero bueno, ese organismo existía, que tenía una estructura muy importante, después la fue perdiendo, con sí, delegaciones en varios sectores del país. Nosotros no tenemos nada más que delegados ad honorem en las provincias y subdelegados más ad honorem todavía, también en algunas ciudades, en el caso de una provincia como Santa Fe, si no tenés a alguien en Rosario, teniendo a alguien solo en Santa Fe es muy pobre. La posibilidad de poder intervenir o seguir algún tema, porque encima si tenés que, no te pagan viáticos, nada. Entonces, realmente lo que se consigue hacer es, gracias a un esfuerzo notable, hoy la situación está muy paralizada y ojalá tuviéramos que por ahí vamos a hablar mejor en las próximas clases, el lunes que viene y el otro miércoles, de casos como los de Brasil y México, que realmente fueron evolucionando de una manera que nosotros no lo hicimos y tienen una visión mucho más abarcativa, tienen presencia real en todo el territorio, entonces es mucho más integrada la visión sobre la cultura en general y sobre el patrimonio en particular. Tienen también
ideológicamente están mucho más adelante que lo que podemos estar nosotros, y tienen presupuestos, tanto porque lo administran a veces con más criterio turístico o exclusivamente turístico, medio extractivista, pero una visión en general no, es más de sostener el valor cultural y los mexicanos no hacen distingos entre sus distintas tradiciones, tanto, por supuesto, la de las grandes civilizaciones mesoamericanas, tan presentes, y han hecho un esfuerzo notable por conservar esos bienes, pero también la arquitectura y las tradiciones de origen español y las más modernas, las republicanas, incluso hasta hay edificios del porfirismo que están, que es el periodo de Porfirio Díaz, que era un personaje equivalente a lo que podría llegar a ser Roca acá, un organizador del Estado, pero de un Estado muy conservador y muy centrado en la élite y la burocracia del Estado mexicano. Pero lo conservan. Yo se lo escuché decir a Cuauhtémoc Cárdenas una vez que estuvo, la Comisión Nacional tuvo un periodo muy interesante que presidió Jorge Enrique Ardoy, que es un arquitecto especialista en historia urbana, y con un grupo quizás lo único que se le podría achacar que era muy cejado hacia la arquitectura, había que haber tenido una visión patrimonial un poco más amplia, pero bueno, era la época de Alfonsín, la recuperación democrática, fue muy interesante en muchos aspectos la gestión de ellos. Los grandes profesores de historia de la arquitectura de las facultades de arquitectura de Buenos Aires, algunos de La Plata y de Rosario, eh, Ardoy, que estuvo exiliado durante la dictadura, se hizo muy amigo de Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general Lázaro Cárdenas, el que es el fundador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que Cuauhtémoc arma el PRD, se separa del partido del PRI hace mucho tiempo. El PRD después se divide a su vez y aparece AMLO, que había sido el PRD como gobernador del Distrito Federal, armando su partido que ahora no, Morena. Este Cuauhtémoc, que era amigo de Ardoy, un día viene a una exposición que habíamos organizado, que salió muy bien, o sea, a principios de los 90, y cuenta una cosa, que hay un dicho en México, yo no lo conocía, y después no lo escuché mucho. Se ve que en general siempre se valora más o trata más hacia afuera de valorar mucho más la herencia de las grandes civilizaciones prehispánicas. Pero él decía, nosotros tenemos un dicho, dice, lo cortés no quita lo Cuauhtémoc, como que son el resultado de ese choque, de esa invasión, eh, y lo asumen. Y creo que esa visión que tiene tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México como el Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Nacional de Brasil serían muy recomendables que pudiéramos ir incorporando, pero va a haber que esperar otras circunstancias políticas seguramente, ese material. O ese modelo de organización y obviamente adaptado a nuestra realidad. Pero bueno, ya llegará el momento. A mí me parece, bueno, prudente que terminemos acá. No sé si quieren hacer alguna pregunta, comentario. Che, me van a hacer creer que soy muy buen profesor, ¿no? O no me dan bola y... Bueno, quieren que los libere temprano, y eso es lo que debe estar pasando. No dejen de acercarnos, eh, no te digo cada nuevo elemento que aparezca,
pero sí una visión de cómo quieren estructurar el trabajo para tener una idea y poder verlo si se van a basar más en bibliografía, más en entrevistas particulares, más en no sé, páginas de internet. Ojo con las páginas de internet, siempre ustedes lo deben saber. ¿En metodología de la investigación se cursa en esta nueva licenciatura en arte y pensamiento o no tienen? Creo que sí, pero el año que viene, me parece. Ah, Estoy bueno. de cuarto. Bueno, cualquier cosita que tengan algún inconveniente con las fuentes o con las cosas, veremos. Porque lo ideal sería, qué sé yo, es una materia muy de base para un, aunque esta licenciatura tiene otro carácter, pero la metodología de la investigación es interesante. Así que bueno, iremos haciendo Yo la algunas... hice, yo ¿Eh? la hice en 2004, esa materia Claro, la cursé en 2004, en la allá licenciatura lejos y hace tiempo, en claro. la Yo licenciatura en hice, folclore la tiene. Eh, claro, lo que pasa que yo estaba en mención danzas folclóricas y tango, las únicas dos materias que me quedaron fue zapateo 3, zapateo 4, que por un problema en la rodilla no los pude hacer, bueno, y ahora 20 años después me anoté en culturas tradicionales, entonces bueno, tiene que ver esta materia, eh, artesanías, lingüística en su momento se superponía aborigen, con la nuestra, quedábamos nada más que claro, patrones. Así que bueno, claro. Pero hace 20 años que hice esa materia, la verdad que tendría que agarrar los textos y repasar un poquito. no, básicamente, para decirlo muy rápido, uno se plantea una especie de hipótesis. Es decir, yo quiero, Sí, porque me parece que tiene que ver con esto. Al avanzar, uno a veces, las hipótesis originales caen. Esto se hace más en una tesis de maestría o de doctorado, o en una tesina, de una licenciatura. Eh, pero el método es más o menos lo mismo. La diferencia básicamente es la profundidad y algunas cuestiones de rigor más importantes, porque ahí también después hay que sostenerla, esa hipótesis, sí, y en todo caso llegar a desmentirla. Eh, Así que bueno, planteen un poco esa estructura. ¿Cuál es la intención? ¿Qué elementos cuentan? ¿Dónde creen que pueden encontrar elementos? Nosotros podemos aportar, qué sé yo, por ejemplo, alguna de las cuestiones que veíamos en patrimonio artesanal, no tengo ningún inconveniente en compartirlas, sobre todo las que tienen que ver por ahí con arquitectura en tierra, con algunos... Los conceptos en cuanto a patrimonio más o menos son los mismos, se fueron profundizando con el tiempo, eh, pero hay elementos que le pueden venir de otro lado, ver esa cuestión de qué necesito para alimentar esto. ¿Qué pasa si me equivoqué? Si en realidad lo que yo creía que era muy valioso, no sé, es una impostación, no digo que entre los casos no creo que haya ninguno que pase con esto, pero podría parecer en algún momento, eh, ¿cómo era que se llamaba la gran impostura que hubo a principios del siglo XX? Un tipo dijo haber descubierto el eslabón perdido, ¿no? Entonces, y creo que había hecho una mezcla con huesos de no sé, de un cadáver humano, porque metió la mandíbula, un cráneo de gorila o de chimpancé, no me acuerdo, y había dicho que esa era la demostración palmaria, era un fraude, pero supongamos que nosotros nos ponemos a investigar no sé si era el hombre porque le habían puesto un nombre, había dicho dónde lo había encontrado y todo había simulado, un fraude bastante bien preparado, sobre todo para los medios de constatación de esa época. No había carbono 14. Pero yo como investigador pido ver esos restos para poder ver, elucubrar y qué sé yo.
Y ahí me doy cuenta de que es un fraude. Este fraude saltó muy rápido, igual. Eh, si yo quiero hacer una tesis sobre la evolución de la especie humana, del, qué sé yo, del Homo anterior o antecesor al Homo sapiens, pasando, no sé. Digo, ¿dónde lo encontraste? Empiezo a ver, no sé qué, constato. Toda esa hipótesis que por ahí yo tenía, me doy cuenta que fue un fraude. O, lo tengo que decir, lo tengo que denunciar y al tipo que lo agarraron, porque parece que vendió encima esos restos, no me acuerdo de qué museo, sea, el Museo Británico. La verdad es que no me acuerdo bien Em, hay que retrotraer la investigación y ver qué es lo que, qué es lo que hago, porque puedo en algunos casos replantearla y concluir que partí de una hipótesis equivocada y encontré esto otro, pasa, o puedo confirmar esas hipótesis previas a través de metodología de investigación, fuentes primarias, secundarias. Fuentes primarias podría ser estar en el lugar y comprobar. Eso lo hacen muchos los antropólogos, los arqueólogos, sí. Pero en general uno se maneja más con fuentes secundarias, libros, eh, periódicos, archivos. Archivo es una fuente primaria. O sea, nosotros recibimos muchos investigadores. Hasta ahora está difícil de manejar el archivo por una serie de circunstancias, aunque está en malas condiciones físicas y de conservación por problemas de los lugares de cuidado, de guardado. El papel hay que cuidarlo con mucho método, con un buen método, porque se llena de ácaros, de hongos, se puede perder. Así que bueno, los ataques biológicos al papel son muy importantes. Eh, pero hay mucha gente que viene a investigar, por ejemplo, no sé, qué se tuvo en cuenta cuando se valoró tal monumento. ¿Cuáles fueron los criterios que eligió el Estado argentino para declarar monumento histórico nacional cualquiera? El Monumento Nacional a la Bandera. Porque ahí podría haber sido el lugar histórico, porque se supone que ahí estuvo una de las dos baterías que pone Belgrano para frenar las incursiones realistas que tenían sede y base en Montevideo. Que dicho sea de paso, para hacer las baterías, usó los ladrillos que empezaban a cocinar los franciscanos mientras estaban haciendo el convento de San Lorenzo y la iglesia grande. Porque la iglesia original ahora es una sacristía y el convento original está en la parte de atrás y el patio si uno va a San Lorenzo, ve la iglesia que es de 1813, estaba en construcción y el convento también. Y se completa en 1840, o sea, se supone que es colonial, pero no tanto. Transición entre la arquitectura bien española y la que se fue desarrollando, continuando con elementos italianos, neoclásicos, en los primeros años de la República, que se construyó muy poco por guerras de la independencia y guerras civiles. Pero bueno, eh, con esos ladrillos que se estaban construyendo el convento y la iglesia, eh, se hacen las baterías. No se sabe dónde está la otra de enfrente, dónde estuvo. En un momento hubo un señalamiento, pero también hubo una especie de modificación del cauce, una gran crecida, tiró creo que era una cruz, un pequeño obelisco, no me acuerdo,
y quedó sin determinar, después se perdió un poco la determinación de cuál era la otra. Pero bueno, el Monumento Nacional a la Bandera, un lugar histórico. Se hace una inmensa escultura, porque más que arquitectura es una inmensa escultura, tiene escala arquitectónica, obviamente, tiene recintos, está un coso de Belgrano, una especie de cenotafio, está o sea, una tumba sin muerto, el propilio, que es grandioso, con la llama votiva, la sala de las banderas, etc. Es una arquitectura del siglo XX, hecha por Alfredo Guido, ya un estilo más deco, monumentalista, en el concurso había participado también Alejandro Bustillo, pero en la obra prácticamente no se hizo cargo. Pero bueno, se construye y se declara monumento al monumento. Es muy gracioso, monumento histórico al monumento nacional. Y bueno, buscan encontrar cuál es el significado, cuál es la valoración. ¿Cuántos monumentos a la bandera hay en otros países? La verdad es que me parece que no son muchos. En general no se le hace un monumento a la bandera. Se tiene la bandera, pero acá se sacralizó en eso. Así que bueno, es interesante, porque eso es una postura historiográfica también, y una postura política, y una cantidad de cosas. Veamos esas cuestiones en los elementos que cada uno, o en los bienes que cada uno eligió para patrimonializar. ¿Estamos? Bueno, Hasta el lunes. hasta el lunes que viene. Trabajen, aunque es Día del Trabajador, en estos temas y los empezamos a ver la semana que viene. Mientras convivimos con la última parte de los teóricos. ¿Está? Bueno, Gracias, profe, nos vemos. Chao, nos gracias. vemos. Chau, chau. Gracias, buenas noches. Buenas noches.